podía faltar el tema que es también muy importante en torno a la literatura en general y a la literatura femenina, que es sobre la diversidad cultural de nuestro país. Es entonces para mí un honor presentar primeramente a mi colega Dante González Rosales, de Casa de la Literatura Peruana, quien va a moderar esta mesa. Él es editor de la Casa de la Literatura Peruana, donde tiene a cargo el fondo editorial y dirige la editorial Pacarina Ediciones, donde esta editorial pretende la edición de libros en lenguas originarias, sobre todo articular en Latinoamérica esa producción. Y también publica ensayos de todo aquello que reflexiona a nivel del discurso andino. Dante González ha estudiado literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de antropología andina, tiene una maestría en antropología andina en la misma casa de estudios y un diplomado en gestión y desarrollo social en la Universidad Mayor de San Marcos de Cochabamba, Bolivia. Y fue redactor de la revista Imen, Cultura y Literatura. Nos acompañan en esta mesa Cromwell Jara, que tenemos a la mano derecha. Muchos ya lo conocen, es un gran autor de nuestro país. Este año seguramente ustedes están al tanto, él va a recibir el premio Casa de la Literatura Peruana. Bueno, podemos cambiar. Licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, viajó en Brasil, donde se especializó en guiones de telenovelas. En el año 91 integró el prestigioso jurado del Premio de Casa de las Américas en novela y se ha hecho merecedor de los siguientes premios. Primer premio del cuento del concurso José María Arguedas, organizado por el Instituto Peruano Japonés, con el relato Hueso Duro. Premio en RAD Perú, Cuentos para TV, en el 79. El primer premio Copé de Cuentos. Ha recorrido el Perú dirigiendo su taller itinerante de narrativa breve, invitado por diversas universidades. Bueno, el 25 de abril próximo recibirá el premio mencionado, a menos que él decline. Tenemos el gusto de presentar también a un paisano nuestro, que es Müller Vázquez. Somos amazónicos. Müller es autor de los siguientes libros: la novela El Árbol, 2011, No es nada personal, artículos, cartas y poemas del 2012, Yacuruna, el libro de cuentos Sin alma y Utopías y desvaríos. También es editor en este rubro. Ha publicado las novelas Sangama y Selva Trágica de Arturo Hernández, y vamos a pedir por favor que apaguen los celulares. Está comprometido con la educación, la cultura e identidad de los pueblos de su región. Desarrolla talleres con docentes y visita constantemente las escuelas en su rol de editor de Trazos Editores. Un aplauso, por favor. Acompaña también Ricardo Ayllón. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 97 fue premiado por los Juegos Florales Nacionales de Poesía organizados por la Municipalidad Provincial de Huaraz. Tiene publicados los poemarios Almacén de Invierno y Desnudos. Su poesía ha sido publicada en revistas regionales y nacionales y en otras de cobertura internacional, como Francachela y Balandros de Chile. Durante 2 años, del 96 al 96 y 97, se hizo cargo de la página cultural del diario La Industria de Chimbote. Él nos visita desde Chimbote y actualmente es editor de Ornitorrinco Editores, casa que publica a escritores de Ancash, Huaraz y el Norte Chico. Entonces, para presentar el tema y la dinámica de esta mesa, les voy a dejar con Dante González.
Un fuerte aplauso para él. Bien, yo quiero inicialmente agradecer la presencia de todos ustedes, también de los invitados, y de sobremanera felicitar a los organizadores que, a pesar de las adversidades respecto a la luz, el evento se sigue desarrollando. Literatura juvenil y diversidad cultural nos convoca, y antes de iniciar yo quisiera traer a colación una reflexión del maestro Cornejo Polar, que señalaba que los sucesos o los acontecimientos que se dan en la sociedad terminan replicándose en el mundo de la literatura. Es decir, como que la literatura sirve como una pequeña caja de resonancia de lo que va aconteciendo en la sociedad. Entonces, en ese sentido, la diversidad cultural como que viene siendo una agenda pendiente todavía, y de alguna manera todavía circulando y pululando en el discurso y abriéndose por ahí con artimañas para de alguna manera redundar y remover un poco distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, literatura juvenil y diversidad cultural. Las características de los lectores jóvenes varían según la transformación de la sociedad. Obedecen al estrato socioeconómico y la diversidad cultural. La riqueza cultural de nuestro país alberga una gama de grupos sociales y culturales, originarias o instaladas. Es así que la presente mesa intentará abordar de qué manera la diversidad cultural de nuestro país se manifiesta en la producción literaria juvenil, y reflexionaremos en la incidencia que tiene la experiencia lectora de los adolescentes. Se han planteado 4 preguntas que las vamos a ir resolviendo o formulando según transcurre la mesa, y planteamos 3 minutos por respuesta. Veré el mecanismo de cómo les paso la voz cuando se está por cumplir. Bien, la mesa. Bien. Entonces, la primera pregunta que vamos a formular es: ¿de qué manera la diversidad cultural de nuestro país se manifiesta en la producción de la literatura juvenil? Bueno, yo no puedo hablar por los demás escritores, pero sí puedo opinar por lo que leo. Y me sorprendo 2 cosas importantes. Que cuando se trata del plan lector, yo veo que mis sobrinos, ahí están mis sobrinos presentes y sus hijos, de repente me muestran un día libros que nada tienen que ver con nuestra cultura. Creo que se trataba en ese caso del libro, se trataba de los niños que devoraban a la abuela, la sancochaban y después se la comían viva. Después me dijeron ellos mismos: no vas a creer, los libros que nos han pedido también tratan de Juancito el Pezuñento, creo era, y que tenían que ver con estas editoriales extranjeras, Santillana creo que era, no quiero, ojalá que no me equivoque, yo me preguntaba: por favor, ¿qué es esto? ¿Esto te están enseñando en el colegio, te están obligando a leer? Sí, y que eran literaturas bonitas, y habían otras, algo así como La chica que se tiraba pedos, o El batallón de pedos. Y yo me quedé sorprendido y dije: ¿y mi literatura entonces qué es? En este mundo donde yo siento que es muy importante para nosotros los peruanos el asunto de la identidad. A mí me interesa la literatura que habla de las culturas diversas que han transcurrido en este país. Así yo tengo cuentos como Cutí, la niña que quería la luna, que tiene que ver con la cultura vicús, ambiente vicús, ¿no? Pirámides vicús. Y El perro chimo que se enamoró de la luna, que tiene que ver con las culturas diversas que bueno, en este caso Alamoche, que es parte de nuestro imaginario. Y yo siento que por ahí está la fuerza de la buena literatura, no porque yo la haga, sino porque yo también, cuando hago talleres, quiero que los muchachos sean conscientes y que no caigamos en la trampa de aquellas literaturas que incluso peruanos, que yo tengo amigos, caen y ceden a ese tipo de fantasía, ¿no? Con cuentos, para mí, inocuos o pervertidos, pero que se alejan de nuestra realidad.
me da la impresión de que estos amigos peruanos que hacen ese tipo de literatura, que no tiene que ver con nuestra identidad, nuestra raíz, sin caer en chauvinismo, por favor, me da la impresión de que no aman este país, se sienten europeos, se sienten de otra parte, si no europeos, pero que no peruanos, y que incluso les puede caer mal, según los pensamientos de Marta Gilbert o de Enrique Bayón Aguirre, que una vez nos botó del aula porque decía que éramos escritores y que nos importaban las culturas andinas y el folclore y los mitos, esos son basura, y nos botó del aula, éramos cachimbos. Estamos hablando del año 71. Esto tiene que ver con una mentalidad que viene desde afuera, pues. Hasta donde yo entiendo, hay situaciones de economía y de Estado y acuerdos y convenios para que el peruano no reflexione a través de la literatura o de la filosofía. Como dijo Bayón, ¿para qué sirve la literatura en la Universidad de San Marcos? Me dijo eso, nos dijo. ¿Para qué sirve la filosofía? Yo sé que en las escuelas ahora no enseñan en algunos casos no enseñan literatura, ni filosofía, y no sé qué otros cursos más que los anulan. Para que el muchacho no imagine sus problemas, no los lleve a la literatura y para que no cuestione a través de la literatura su medio. Creo que eso es para mí importante. Bueno, pero en mi caso yo jamás voy a transar. Yo moriré escribiendo cuentos que tengan que ver con mi cultura, todas las culturas que hay en nuestro país, que son muchísimas, me aferraré a ellas y trataré de hacer las historias que hago, ¿no? Bien, la misma pregunta para Ricardo. ¿Cómo esta diversidad cultural del país se va manifestando en la literatura juvenil? Bien, bueno, en primer lugar yo creo que es importante el tema que han elegido, ¿no? La heterogeneidad, de la que se discute mucho y de la que siento que poco se investiga, o como dice Cromwell, poco se aplica, o cada vez menos. Eso es al menos la sensación que tenemos a veces como escritores, ¿no? Yo me imagino que la presencia de Müller y la mía aquí quizás sea también un poco en nuestra condición de editores, y en ese sentido como editores viajamos por el Perú a las ferias de libros, a los encuentros de escritores, llevamos nuestras publicaciones, pero también recogemos y estamos un poco al día de todo lo que aparece, principalmente al interior del país. Y afortunadamente al interior del país todavía no se contagian de esta moda extranjerizante que ya un poco nos ha invadido aquí en Lima, y todavía sí, efectivamente, los escritores atienden al imaginario popular de sus localidades. Y yo creo que eso debe ser un puente, una especie de elemento transversal, el imaginario popular peruano, que se aplique en las diferentes literaturas regionales. Lo explico de un modo. Tenemos mitos y leyendas, tenemos personajes populares, ¿no? Tenemos leyendas urbanas, este tipo de cosas que a veces en diferentes culturas nuestras, tanto del norte, centro, del sur, aparecen, pero en versiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, se cuentan anécdotas, la misma anécdota, ¿no? Sobre algún suceso que ocurre en una localidad, se cuenta en diferente versión, ¿no? En versión amazónica, en versión andina, en versión costeña o norteña, y a veces hasta los escritores mismos nos peleamos por ver esta versión realmente de dónde surge. Pero yo veo que los escritores las aplican, las plasman en sus libros a su manera, y yo creo que por ahí la diversidad cultural debería ir convirtiéndose o sea, yo creo que ahí está la riqueza de la diversidad cultural en la literatura básicamente juvenil. Y doy ejemplos. Por ejemplo, yo he visto bastante que se escribe sobre esta suerte de héroes populares que son los bandoleros, ¿no? Los bandoleros, ¿no? Muchos recordamos las imágenes de los bandoleros. Está, por ejemplo, Luis Pardo en Ancash, está Froilán Alama en Piura, ¿no? Por dar dos ejemplos. Y hay escritores dedicados a estos personajes y cuentan todas estas historias, no solamente de bandolerismo, sino también que hacen justicia popular, etcétera. Y el lector, el joven lector, se identifica con esto, y eso de alguna manera trae toda una riqueza de la cultura de donde surgen estos héroes populares. Entonces yo creo que es una manera de enorgullecernos desde la raíz popular, ¿no? Luis Pardo, por ejemplo,
no solamente es popular a nivel de Ancash, de donde viene, ¿no? sino a nivel de todo el Perú, ¿no? Se han hecho películas, canciones, aparecen libros sobre él. Y yo creo que los profesores, que los guías de lectura, están un poco también de alguna manera obligados a conocerlos y saber por qué existen y para qué existen. Ojalá que podamos desarrollar esta idea en la posterior intervención. Igual, Müller, la misma reflexión. Muy buenas tardes La misma pregunta. con todos. Dos cosas antes de empezar brevemente. Primero, agradecer por haberme invitado y en segundo lugar, yo creo que tengo que decir que la vida es un aprendizaje constante. Se aprende cada día algo nuevo y creo que este congreso está sirviendo mucho para eso. Con respecto a la pregunta, yo creo que en efecto la diversidad cultural que hay en cada región difiere en aspectos básicos, pero el trasfondo es lo mismo. La identidad forja a las ciudades a que en el futuro tengamos una riqueza en cuanto a todo ese bagaje cultural ancestral que venimos desde la antigüedad transmitiendo de generación en generación. En la Amazonía se produce bastante literatura, pero también hay que ser conscientes, o soy consciente de esto, de que durante mucho tiempo ha habido como un aislamiento o de repente no ha habido los canales necesarios para poder sacar a la luz y difundir en otros espacios geográficos. A raíz de que en la actualidad se puede difundir mediante editoriales independientes, como es mi caso y como el caso de otras editoriales que hay en Iquitos, en Pucallpa, también eso ha servido mucho para que haya un despertar en cuanto a los escritores. Generalmente los temas de la Amazonía que se tocan siempre son temas referidos también a los mitos, a las leyendas amazónicas, aunque también hay otro tipo de literatura. En este tema, tal como lo dice Ricardo, cuando nosotros viajamos a otros lugares, a otras provincias, nos damos cuenta que la realidad es casi la misma. Y es que en verdad los estudiantes, por alguna razón, y creo que es una razón muy obvia, ellos tienen bastante apego a este tipo de literatura, a la literatura regional, porque se sienten más identificados. No es lo mismo tener una literatura que viene de afuera, lo cual no es malo también, que tener una literatura propia con la cual se identifican. Y eso es lo que está pasando, por lo menos en la Amazonía. Hablo de lo que conozco del espacio geográfico, válgase decir el oriente, Pucallpa, Iquitos, San Martín, Yurimaguas, Tingo María, que es más o menos un eje amazónico del oriente. Se tratan los mismos temas, ¿no? En cuanto a la mitología, los personajes son los mismos y se están haciendo actividades culturales que están promoviendo mucho el tema de la lectura, del rescate de la identidad. Por ejemplo, en San Martín, en Tarapoto, se está haciendo ya durante 12 años 12 ferias de libros consecutivas. Este año va a ser la 12ª. Y igual en Pucallpa, en Iquitos. Entonces hay como una suerte de que en la práctica sí se puede ver que sí hay lectores, aunque nos tengan en último lugar en comprensión lectora, como dice la prueba S, cada año. Sin embargo, creo que es un proceso también en la Amazonía hay bastantes zonas rurales también, que puede ser que eso también incida mucho en el resultado, ¿no? Y bueno, con Trazos, que es el proyecto editorial que yo dirijo, se está produciendo libros también de autores clásicos, como Arturo Hernández, que mencionaron en la biografía, que acá tengo, ¿no? Les he traído los libros también porque todo entra por los ojos, como se dice en el argot, y las portadas, este es un tema más editorial, entra por los ojos, y los chicos se sienten identificados con ese tipo de literatura. Y he visto que he tenido la suerte de trabajar con colegios en la que sí han tomado en cuenta los libros amazónicos, y de verdad hay como un despertar, como una moda, si se puede llamar el término, muy positiva en cuanto a este tipo de literatura. Bien, ya de alguna manera Müller nos ha ayudado a acercarnos a la segunda pregunta, porque ya
ha introducido el tema del lector, y justamente hacia ahí va a formularse la segunda interrogante que la leo. ¿Cuál es la incidencia que tiene la diversidad cultural en la experiencia lectora de los adolescentes? Bueno, pero es una pregunta un tanto rara para mí, porque yo no puedo hablar por los lectores, pues. Yo soy escritor, yo soy autor de libros. Y claro, yo leo, pero no soy el niño del colegio. Entonces, lo que yo quisiera es más bien que el lector peruano se apegue mucho a la literatura que nos toca, como bien ya ha descrito también nuestro amigo Ricardo, y lo ha dado a entender Müller, lo ha aclarado. Necesitamos tomar conciencia, ¿no?, desde niños como lectores en la escuela, de nuestras problemáticas. Por ejemplo, a mí me encantaría que en los cuentos aparezcan el problema de los relaves de las minas, el problema de la deforestación de los bosques. Es importantísimo, pero justamente por eso pareciera que las políticas del gobierno, ¿no?, esto es real. No quieren, pues, por eso es que niegan la literatura, por eso es que niegan la filosofía, por eso es que niegan, en algunos casos, cursos de historia, que tienen que ver también con lo que nos toca a nosotros. Criticar, cuestionar, imaginar, crear historias en base a los bandoleros, en base a diversas situaciones, mitos, fábulas, leyendas que están en nuestro entorno nacional complejo. Entonces, en ese caso, sí, lo que me toca a mí es mi preocupación, ¿no? Yo hago lo que puedo con mi imaginación e invento historias, ¿no?, en donde de algún modo u otro explico lo que estoy comentando. Es decir, yo no siento que la literatura, en este caso conmigo, así sea de niños, sea una literatura para el simple gozo, divertimento de los jovencitos, sino que también a través de la lectura vayan adquiriendo lo que es el paisaje nuestro, complejo, selva, mundo andino, valles costeños y diversidades de paisajes y geografías. Entonces, ¿para qué? Para que se identifique y ame este país, para que sepa qué es este país, cuáles son sus problemas. En los casos de yo no veo ningún problema hablar del problema de los mineros o del problema de las minas informales que hay por Madre de Dios y la contaminación de los ríos. Si eso es importante, eso es vital para nosotros. Ahí está nuestro futuro, ahí está nuestro oxígeno, ahí están los alimentos que nos van a dar después para las comunidades nativas y para nuestro ambiente peruano, nacional. ¿Cómo no va a ser importante entonces el compromiso de nuestra literatura con eso que está ahí ante nosotros como un reto y como un gran problema que está por solucionarse? Y que no se soluciona también, qué raro, ¿no?, por políticas del gobierno, en donde todo está a favor de los intereses de los grandes empresarios capitalistas y que van en desmedro de los poblados que están en las zonas. Entonces, con más razón, yo siento que es una necesidad y es una urgencia que, aún tratándose de cuentos para niños, como yo lo hago en algunos cuentos, retratar eso, ¿no? Y desde la experiencia, además de editor, Ricardo, esa incidencia de la diversidad. Sí, la verdad, de todas maneras, a mí me gustaría ver cuánto es que el Estado, del Ministerio de Educación, se preocupa por llegar no solamente a lectores desde colegios, sino también a lectores que no, inclusive jóvenes y niños que no llegan, inclusive no tienen la oportunidad de tener una buena educación. La preocupación era una preocupación importante, por ejemplo, saber si habían libros bilingües, ¿no? Por ejemplo, quechua, español, o español con otros idiomas nuestros del interior del país, ¿no? de Ande y Amazonía sobre todo. Y hay algunas aventuras, se puede decir de algún modo, editoriales. Por ejemplo, Editorial San Marcos, sé que en algún momento sacó una colección de libros bilingües populares. Ahora, a mí también me parece importante que el Ministerio de Cultura haya creado hace poco un Premio Nacional de Literatura también de idiomas originarios, ¿no? Pero son pequeños avances. Eso debería darse
a gran escala, ¿no? Deberíamos avanzar con todo, ¿no? De repente reunir todo un equipo editorial que pueda llevar, o sea, a las mismas editoriales que hagan sus propuestas multilingüísticas, etcétera, y poder llegar, pero en masa, ¿no? A gran escala. Eso por un lado. Por otro lado, me preocupa también el hecho de que no se piense, por ejemplo, en volver a hacer, porque creo que en algún momento se hizo, redes de bibliotecas populares, ¿no? Se piensa en bibliotecas solamente a nivel provincia, región, etcétera, pero no a nivel comunal, por ejemplo, ¿no? Las municipalidades llegan a las comunidades, a los pequeños poblados, llegan y desarrollan bibliotecas, crean formadores de lectura en estos lugares. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Eso alguien lo controla? ¿Eso alguien lo ve, lo revisa, lo supervisa? No lo sabemos. Hay gente que llega al Ministerio de Cultura con este tipo de proyectos, no sé, nunca se nos ha informado al respecto, pero yo creo que es importante una red de bibliotecas populares comunales, ¿no? que nazca inclusive de mismos agentes de las propias comunidades. Otra cosa, las mismas editoriales grandes, de las que hablaba en un principio, ¿cómo se llama? Cromwell, que solamente a veces se ocupan de autores que ya tienen cierto prestigio, de autores que ya han ganado algo y que comercialmente les va a convenir, no se preocupan de llegar al interior y conocer este gran cúmulo de autores que tenemos y que trabajan muy bien la idiosincrasia regional, comunal, distrital, local, ¿no? Nosotros como editores viajamos por todo el Perú y vemos gran cantidad de escritores que se pierden ahí a nivel de sus comunidades, pero que no tienen la oportunidad desde los grandes grupos editoriales, inclusive transnacionales, de ser hallados y poder dar la oportunidad de dar esta literatura tan rica que en algún momento, por ejemplo en la época del boom de la literatura latinoamericana, se dio, ¿no? Tanto García Márquez como este tipo de escritores llegaban a España a nivel mundial y iban a conocer con sus literaturas latinoamericanas. Lo mismo deberíamos hacer a nivel regional para la totalidad del país. Bueno, el año pasado nosotros con algunos amigos organizamos una visita a las escuelas de un distrito en donde estas escuelitas no tenían un mayor poder adquisitivo. Entonces, a modo de piloto, de una prueba piloto que hicimos, les entregamos unos libritos ilustrados, unos cuentos ilustrados para que pudieran los chicos tener acceso a esta literatura de manera gratuita. Yo en realidad no estoy a favor del asistencialismo, pero era una manera también de motivar a que haya un espacio para los chicos, para que puedan conocer esta literatura, pero previamente se conversó con los maestros y hubo todo un proceso de seguimiento para ver cuál era el resultado. Y de verdad que fue positiva la intervención que hicimos, porque además se demostró, y lo demostramos, que se había invertido poco dinero, ¿no? El Estado a veces invierte mucho en cosas que no son tan contundentes, y creo que se puede hacer mucho con poco, y esto fue una prueba de lo que se hizo. Como ejemplo, en mi provincia, el año pasado invirtieron, si no me equivoco, 150.000 soles en una semana de festividades del aniversario. Fue muy criticado, pero nosotros presentamos una propuesta y mucha gente en realidad que se sumó a nosotros para, con esos 150.000, solamente con la tercera parte, se podría haber hecho muchas cosas más, ¿no? En el sentido, digo estas palabras, de que se puede hacer iniciativas muy loables con los grupos culturales, con las asociaciones de escritores que hay en cada lugar. También son parte importante de esta cadena, si se puede llamar, de difusión de la lectura, para poder llegar a los estudiantes, sobre todo, ¿no? Que son los que necesitan de este material que los va a forjar, digamos, a tener un futuro más provisorio, porque la literatura nos lleva a poder entender el mundo de una manera más, digamos, más holística,
porque siempre cuando un niño, y lo digo como experiencia propia, lee un texto, va a encontrar una palabra que va a cambiar su forma de pensar. Una palabra, una frase, una oración, y va construyendo un universo más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante también que se tome en cuenta el trabajo que hacen estas organizaciones culturales. Nosotros siempre estamos trabajando de la mano con ellos y estamos produciendo, digamos, cuentos, poesía también, leyendas amazónicas, y las estamos, según nuestro alcance, distribuyendo en esos espacios. Sería más interesante que de repente sea una iniciativa que la tome algún municipio o el gobierno regional, porque me parece que es importante, ¿no? Una manera de que los chicos tengan acceso a esta información puede ser de esa forma. ¿Tiempo? Sí, está interesante. Sí. Justo te vamos a dar más tiempo ahora para con la tercera pregunta, que tiene que ver mucho. En esta diversidad cultural de la cual es parte, o la que abunda en el Perú, y de qué manera se está traduciendo en la literatura en géneros, qué géneros estamos produciendo y qué formatos, qué géneros y qué formatos estamos produciendo para estos jóvenes en la literatura. Yo creo que más la pregunta va para los editores, porque ellos son los que hablan de formato y hablan de diseños y hablan de imágenes. Sí, pero en cuanto a los géneros, lo que veo es que están apareciendo, desde mi punto de vista, literaturas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del horror, y son literaturas vinculadas a los niños. Un día un amigo me llama y me dice: por favor, envíame, haz cuentos, crea cuentos de horror, de terror, como qué temas de crueldad, donde los niños masacran, se matan entre ellos, carnicería, eso da plata. No sé si quepa la palabra, la respuesta que yo le di, pero lo mandé, ya saben ustedes a dónde. Y él, antes que yo siga hablando, me colgó. Y después salieron libritos, efectivamente, de terror, que yo vi en Colmena, ¿no? Y que se vendían, porque según él eso gustaba a los niños. Y eso da plata. Entonces, bueno, pues conmigo no era la cosa, porque yo jamás voy a cambiar esta mentalidad. Ahora, como dije, no por chauvinismo, sino porque siento que todavía, como diría García Márquez, hay muchos lugares en nuestro país por descubrir, ¿no? Hay culturas que se están descubriendo recientemente, y hay mitos, fábulas, leyendas que pueden ser asimiladas, porque muchos pues no las conocen, pueden ser asimiladas por nuestros escritores y volcarlas. Ahora, yo sé también que hay otro tipo de literaturas que ya casi las mencioné al inicio, que son light, en donde no hay ningún cuestionamiento al sistema, a la sociedad, a este país, las crisis de este país, no hay comentarios. Hablan como si estuvieran en otro lugar, como si fueran de España o no sé, de Uruguay, porque no quiero decir de Chile ni de Argentina. O sea, están fuera, están en otra órbita. Y aparentemente esa literatura tiene el lado lúdico. O sea, el lado lúdico es importante en la literatura para niños y de la fantasía. Pero si yo veo que no cuestionan nada, que todo llega a nada y que todo solamente me da una historia que, digo yo, está bien escrita, en donde más destacan las figuras, las imágenes, el buen diseño, entonces por ahí tampoco apunto. Siempre persistiré en que el drama es importante, así como lo lúdico, el drama es importante, y también una visión crítica de lo que nos rodea. Con la literatura para niños, increíble, se puede también lograr mucho de eso que estoy mencionando. ¿Qué géneros estamos produciendo? A ver, respecto a géneros y formatos, definitivamente el género narrativo, ¿no? La narrativa a gran escala, básicamente cuento y novela,
Cuento y novela es lo que se consume bastante, pero también tiene mucha importancia el cómic. El cómic, los jóvenes sobre todo atienden mucho, o parecería que se concentran más cuando aparecen imágenes junto con el texto. No necesariamente hablamos de libros ilustrados, sino específicamente de cómic, ¿no? Yo he visto mucho que cuando llego a colegios, efectivamente me piden, los profesores me requieren novelas, cuentos, pero también hay una gran aceptación del cómic. ¿De qué manera lo trabajan? Bueno, eso sí ya no sé, porque yo no soy docente, pero está presente bastante el cómic. Ahora, yo quería hacer una acotación con respecto a esto del cuento y la novela. Veo que muchos docentes, y los mismos docentes, parece que conocieran muy bien la diferencia, ¿no? Ellos me dicen, quiero obras, ¿no? Entonces yo voy y les digo, todas son obras, ¿no? Todas son obras, pero un poco me confunden los términos, ¿no? Para ellos obra es una novela, ¿no? Es una sola historia larga que es la novela, ¿no? Y un libro de cuentos para ellos no son obras, ¿no? Entonces, no saben cómo definirlo. Ahora, por otro lado, me da mucha pena la crisis que hay con respecto de la poesía, ¿no? La poesía ha sido relegada totalmente. Es una pena, y los mismos editores inclusive no apostamos por la poesía si no es comercial, si no es de autores, de ganadores de premios o de autores ya conocidos mundialmente y muertos, ¿no? Como César Vallejo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, alguna estrategia que se puede hacer ahí es de repente introducir la poesía dentro de la narrativa, ¿no? Hay autores que lo consiguen, hacen novelas y dentro de sus novelas ponen poesía, o si no, alternar. Yo, por ejemplo, tengo un libro muy exitoso con mi editorial que se llama Besos Volados, cuentos y poemas de amor, ¿no? El amor es un tema muy adecuado para la poesía, ¿no? Entonces, tanto profesores como estudiantes aceptan muy bien la poesía dentro de estos cuentos, pero ¿por qué? Por el tema del amor. Y otro género que también está sufriendo una crisis importante, pero que ojalá haya alguien que la rescate, es, como ya lo dijo Corango, la dramaturgia, ¿no? Hay muchos profesores que no tienen ni siquiera con qué trabajar, no tienen libros de teatro, obras de teatro, y hay muchos escritores que hacen dramaturgia que están relegados, que nadie los conoce, y si tienen éxito a nivel universitario, por ejemplo Aurelio Sotelo, por decirlo, ¿no? Un ejemplo. Pero a nivel escolar es necesario, o a nivel juvenil es necesario, que ya se produzca más. Bueno, en mi caso, Trazos, que es un proyecto editorial amazónico, como lo dice su nombre, produce libros únicamente amazónicos. La poesía también, igual que creo en muchos lugares del país, también está bastante ausente. No hay mucho hábito de lectura de poesía, por lo tanto no se está produciendo mucha poesía, pero sí hemos producido libros de poesía, poesía amazónica. Los chicos gustan mucho de las novelas amazónicas, me consta, porque siempre las novelas son las que tienen más salida. Sin embargo, no hay muchos novelistas en la Amazonía que estén vigentes, por así decirlo. Más se está produciendo cuentos, y eso es lo que está teniendo más auge también, ¿no? Quiero mostrarles acá, bueno, hubiera sido interesante usar el proyector, pero este es el Yanapuma y esta es la lamparilla. Bueno, no se ve muy bien, pero el Yanapuma es un personaje que se alimenta de cerebros y se convierte en hombre. La lamparilla es un personaje fantástico que camina, que se suspende en el aire. Estos son dos libros resultados de dos concursos, de un concurso literario que organizo, que ya está en su 5ª edición. Esta es la 4ª edición, esta es la 3ª edición, y hemos lanzado una 5ª edición. Lo refiero porque estos libros están teniendo, desde su primera edición con el Chuyachaki, luego la Runamula, que son personajes también fantásticos de la selva, están teniendo bastante difusión en las escuelas, ¿no? Obviamente es un concurso con un incentivo económico, pero los colegios allá en San Martín, en Pucallpa también, lo están tomando en cuenta,
bastante. Ha sido una manera interesante también de captar la atención de los lectores, porque son personajes que se escucha, que el abuelo lo cuenta y están en todos lados. Y los niños conocen estas historias, pero ya esto es una selección de los cuentos y es una manera también de tener lectores, ¿no? Bien, tenemos una última pregunta que tiene que ver con la temática justamente que abordaba un poquito el maestro Cromwell. ¿Qué temáticas se están abordando y cuáles se están omitiendo dentro de esta producción? Ya. Punto de vista. Yo creo que de alguna manera ya hemos tocado estos aspectos, ¿no? En lo que se refiere a mi persona, porque no puedo hablar por los demás, pues también hago poesía para niños, solo que no están publicados, solo que son antipoemas, solo que son poemas como se estilan. Si hay poesía para niños, eso es lo malo que tenemos nosotros. ¿Será que es cuestión de talento? Lo malo es que cuando me dan, por ejemplo, a leer poemas para niños, son poemas patrioteros, son poemas de loa a la bandera, de loa al himno, de loa al profesor, o sea, loas, y bien sabemos que son poemas refritos, ¿no? Con imágenes refritas y que no hay originalidad. Entonces en la poesía justamente si es escasa es porque exige real talento, ¿ya? Real talento, eso es importantísimo. ¿Será que por eso el público lector no se identifica fácilmente con la poesía? No gusta tanto comprar libros de poesía porque el autor tiene que ser bueno, definitivamente. Es difícil que aparezca un Vallejo, es difícil que aparezca un José María Eguren, y que sí los hay, pero habrá que esperarlos pues que aparezcan, porque siempre están por ahí. Los buenos poetas son los que esperan la oportunidad. Ahora, en mis novelas tengo temas con niños, o sea, Partido para un caballo, que va a salir de aquí a unos días, a una semana, es la visión terrible, despiadada de esta realidad de la fundación de las barriadas en el país, pero visto también desde la perspectiva de los niños. En mi novela Faite aparecen también la visión del niño. Los niños siempre están allí, creo yo, como algo muy importante porque finalmente son el futuro, ¿no?, de lo que va a ser nuestra realidad nacional. Por eso siempre mi esperanza en crear literatura dirigiéndome a los niños, porque para provocarles motivaciones, reflexiones, ¿no?, y respuestas a futuro, y que también se hagan escritores, no solamente lectores. Mi aspiración es que también se hagan escritores, sean antropólogos, sociólogos, pero escritores que produzcan pensamiento, reflexiones, filosofías favorables para el desarrollo de nuestro país. Ricardo, ahí nomás, dentro del género, por ejemplo, distintos géneros que hablabas, de los distintos géneros que hablabas, por ejemplo, ¿qué temas hacen que, por ejemplo, la narrativa se difunda más y la poesía menos? Yo he hecho una suerte de rating, o de ranking, ¿ya? Perdón, ranking. Un poco cuando visito colegios, yo directamente les pregunto a los chicos qué quieren leer, ¿no? Un poco porque en plan lector hay esto, ¿no? No hay que obligarlos, no hay que someterlos, sino que hay que darles un poco la elección. Y siempre gana el terror, ¿no? El tema del terror, hombres y mujeres. El segundo tema es el amor. Todos están enamorados, Estoy hablando de juvenil, secundaria, ¿no? Chicos de entre 12 a 16, 17 años. El otro tema es el deporte. El deporte está muy arraigado en los temas de narrativa. También hay un avance grande de la ciencia ficción. Quieren aventuras de viajes en el tiempo, de viajes a otros planetas, de invasión de extraterrestres, etc. Eso está bastante arraigado. Y lo otro es también las aventuras, pero ya aventuras dentro de nuestro planeta, ¿no? Casi lo mismo que la ciencia ficción, pero ya no tan fantasioso, sino el tipo de aventuras de viajes, sobre todo, ¿no? Novelas de viajes. Eso también está bastante arraigado. Ahora, en poesía, yo creo que
el amor, lo sentimental, lo romántico, nunca va a pasar de moda. Eso rápidamente prende en los muchachos, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que por ahí va el ranking. Y otro tema también muy importante que con los chicos se identifican mucho, porque es un tema muy doméstico y lo tienen día a día, es el de las mascotas. Las mascotas, mucho escogen aventuras, libros de perritos, de animalitos, etcétera, se identifican mucho, mucha ternura, a pesar de que ya no son tan niños, pero siempre están buscando eso y no hay pierde en esos temas, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, también yo siento que ya en los más grandecitos hay también una manera, no sé de qué manera decirlo, pero un poco que ya se liberan de los temas tabú, de los temas sexuales. Yo me he sorprendido mucho que hay en colegios que me piden esos temas, ¿no? De lesbianismo, de homosexualidad, me lo piden de la manera más natural. Y no solamente en colegios particulares donde podemos pensar de que están con la mentalidad más abierta, sino también colegios nacionales, ¿no? Y sobre todo, lo más sorprendente, mujeres, ¿no? Entonces, no crean que porque a veces hay discursos de con mis hijos no te metas, etcétera, estamos cuidando realmente a nuestros chicos. No, ellos están pensando de otro modo, ellos ya están en el futuro y nos están enseñando de algún modo cuáles van a ser los temas que se van a empezar a buscar y que ellos van a empezar a buscar de manera muy natural. Así que por ese lado debemos estar preparados para lo que viene. Miller, en la Amazonía también, ¿qué temas son los que están prevaleciendo, digamos, los que se está trabajando más? Bueno, el anteaño pasado, un libro muy conocido ya de nuestro escritor Francisco Izquierdo Ríos, en un colegio, fue censurado. ¿Por qué? Porque en este libro hay una historia de un religioso, un sacerdote, que tiene una aventura con una hermana, ¿no? Una monja. Y lo paradójico es que los profesores no se habían dado cuenta del contenido del libro, sino hasta que llegaron el momento del cuento. Entonces, eso como que salió en algún medio por ahí, se difundió a los otros colegios y al final, este año yo he visto que esos libros están llegando sin ese cuento, lo han sacado, ¿no? Aunque parezca mentira, en la Amazonía la gente es muy conservadora. Y entonces, un poco también cuando se produce un libro, ya nosotros estamos cuidando eso, ¿no? De que la temática aborde temas que no se salgan mucho de que no haya ese choque con los padres de familia. Puede sonar un poco de repente desfasado, sin embargo, hay cosas que todavía se toman en cuenta en algunos espacios, pero la temática que más les gusta a los chicos, ayer justo o antes de ayer un expositor decía que los muchachos quieren leer algo que sea un poco explosivo, que se salga del contexto, de lo neutral. Y es verdad, ¿no? Los chicos siempre quieren historias que les haga sentir, vivir, y las historias amazónicas generalmente, no es lo usual, o generalmente siempre son historias que tienen mucho de aventuras así un poco misteriosas, como que están de suspenso un poco, y también las historias de amor que hay en estas historias son las que llaman la atención. Por ejemplo, aquí en este libro, El collar del curaca, que es de un autor que ya falleció el año 70, acá hay historias del bufeo colorado, el bufeo colorado que se convierte en hombre cuando sale, pero acá hay una historia que es terrorífica, que es una mujer que sale y se convierte en una mujer que tiene mucho deseo sexual. O acá hay una historia de un brujo que se convierte en vampiro, literalmente, y le chupa la sangre a unos cazadores. Historias así que rescatan cosas de la Amazonía, historias de la Amazonía, pero que son muy intensas. Esas historias son las que gustan más a los chicos. La poesía, como ya lo dije, no hay mucha lectura de poesía. Sí, vamos a cederle la palabra al público para que formulen preguntas, pero yo
Voy a robarles un minutito me parece interesante preguntarle al maestro sobre, a propósito de lo que decía Müller, cómo esa tradición oral regional se va traduciendo en la producción de los libros para jóvenes. Claro. No, yo creo que el trasfondo de todo esto es que casi lo dan a entender, se ha dado a entender acá, es que el escritor, por el mismo hecho de serlo, debe también ser un investigador. Eso es lo que no hemos dicho. Debe ser un investigador de todo. O sea, cuando yo hablo de que hay que ir a los mitos, no me refiero solamente a los mitos, también me refiero a todo lo que es nuestra sociedad, y nuestra sociedad es vasta, compleja, ¿no? Tremenda. Por ejemplo, clarísimo, Jorge Lava Calvo, mi gran amigo Jorge Lava Calvo, díganselo, tiene un libro que se llama Navajas en el Paladar, que es un libro estupendo y que trata de la vida de los pirañas. Yo los he visto, los pirañas, siendo pateados y a sopapazos, metidos en un patrullero, cuando la época del Jirón de la Unión, que tenía tránsito. Ahora no tiene, pero antes sí tenía tránsito. Yo llegaba a la Plaza San Martín y vi cómo el capitán le metió un cachetadón a uno y a otro y los metió en el carro, a chiquillos, y la gente gritaba, ¡oh, y abusivo! Bueno, pues, no bien he dado 3 pasos, ya los chiquillos están dentro del patrullero, no he dado 3 pasos, veo que el policía sale así, ¡ah!, agarrándose la mano cortada con un tajazo. ¿Qué pasó? Entonces ahí alguien dijo, es que esos chiquillos tienen navajas en el paladar. El policía no se dio cuenta. Entonces, yo pregunto, ¿y esto es parte de nuestra realidad? Claro que sí. ¿Y puede ser llevado a la literatura? Claro que sí. Eslava lo hizo. Eslava lo hizo. Ahora, yo no digo que este sea el único tema. Así como hay el de la prostitución, el de la trata de blancas, se dice, ¿no es cierto? El problema del narcotráfico. Hay niños que ahora fuman marihuana a los 13, 14 años u 11 años, que beben. Yo estoy en el aula dictando mis talleres de narrativa, como siempre, de cuento, y de repente veo que ahí a mi lado hay niñas que parecen monjitas, hablaron de monjas, y están ahí como santas. Me daba ganas de ponerle velitas. Y yo les preguntaba y no me respondían, les volví a preguntar y no me respondían. Voy a checar rápido, ¿no? Y entonces no me respondían, pero acabó el aula. Yo sentí que hacía una buena aula, un buen taller. En aula se dice en brasileño, pero un buen taller hice. Al salir me voy a almorzar y veo que las chicas pasan por ahí, las mismas chicas. Vayan a escuchar el lenguaje que aplicaban. Le salían de la boca fuego, sapos, culebras, grosería, pero de las que ni yo las aplico. De palomilla, cuando he sido palomilla nunca las apliqué, pero ellas eran catedráticas de alto vuelo con las peores groserías. ¿A dónde voy con todo esto? Alguien dirá, oye, esas chicas están mal formadas, son viciosas. Con el profesor Maynor Freire alguna vez conversamos, cuando se nos dio de muchos concursos que hemos estado, el resultado, y una novela muy llena de groserías y de coprolalias y de términos horribles estaban ahí dentro de la novela, y conversamos, oye, ¿esto se puede premiar? Maynor dijo, claro que sí, no te das cuenta, esto es un trabajo para los lingüistas, para los antropólogos, sociólogos, para todo mundo. Acá hay mucho material, mucha riqueza. Bueno, pues, si hay un buen escritor que sabe traducir y trasladar eso a la literatura, también es válida. No podemos rechazar. La coprolalia existe, el Quijote las utiliza. En el Quijote hay cuántas coprolalias hay, y no solamente esas, situaciones también groseras, y también en Las Mil y una Noches, por si acaso. O sea que la buena literatura se nutre de todo esto. No solamente vayan a creer que es de los mitos, fábulas, cuentos, leyendas de la selva o de la costa, Pirana, mi tierra. De todo lugar la literatura se nutre, hasta de un burdel. Bien, no sé si hubiese preguntas del público que se pueda plantear en la mesa, que quieran. Yo creo que el tema es muy rico, hay tal vez muchos interrogantes, por favor anímense. Bueno, si nadie se anima, yo tengo... Ahí hay una pregunta. Sí, por favor. Quería preguntar, ya ustedes son escritores, ¿cómo hace
hace el tratamiento para llevar, como por ejemplo las ilustraciones? Porque por ejemplo eso es un tema ahora muy importante, cuando hablan de que hay cosas que a veces no salen, editoriales, tiene que ver mucho con el trabajo de edición, de diseño, ilustración. ¿Cómo hacen las editoriales, por ejemplo, ustedes que están trabajando, que van programas, cómo trabajan? ¿Trabajan con artistas locales? ¿Qué es lo que hacen? ¿O eso lo dejan para, no le toman tanto interés? ¿Qué es su opinión en realidad? ¿Cómo va ese tema? La ilustración colocada con el cuento, con la grabación. A ver, ¿Cómo es para niños, con niños? el arte, las artes plásticas, la ilustración, la pintura, el dibujo, es un arte que también hay que respetar, que también hay que darle su libertad. Entonces, al menos en la editorial que yo dirijo, Ornitorrinco Editores, yo tengo dos ilustradores, uno que es más o menos para temas infantiles y otro para juveniles. Y yo les doy plena libertad de interpretación de los textos, plena libertad. Ellos, como artistas, egresados de Escuela de Bellas Artes, conocedores de la realidad y de la fantasía, porque uno de ellos inclusive es ilustrador de cómics, conocen muy bien su tema. De eso también hay que encargarnos, de que sea gente que sepa que sus trabajos van a estar en formato de libro y que van a estar en manos de estudiantes, de niños, de jóvenes, también de adultos, de lectores. Entonces ellos tienen que saber enfocar lo que van a hacer en ese rubro. Entonces yo les doy plena libertad, y hasta el momento nunca me ha fallado. Inclusive ha ocurrido que a veces he cambiado de ilustrador y me ha fallado, porque finalmente me di cuenta que un artista a carta cabal es la mejor elección en estos casos para ilustrar nuestro libro. ¿Quieres? Sí. A ver, bueno, en mi caso, yo también uso artistas plásticos. Justo en las portadas son cuadros, son óleos que los tengo. Tengo una librería temática en donde están los cuadros, además. Son cuadros artísticos de diferentes artistas plásticos. Igual, ¿no? También les doy la libertad para que ellos interpreten. ¿Y cómo conjugas, Müller, por ejemplo, dentro del texto, las ilustraciones con el texto mismo? La verdad que más tengo textos para secundaria, pero tengo algunos textos también infantiles. Ahí sí es un trabajo ya más detallado, porque hay que interpretar cada texto. Y bueno, también hacemos un trabajo coordinado, ¿no?, con el autor y con el artista para que hagan los dibujos de acuerdo a lo que se ha querido plasmar en la historia. Yo creo que quizás donde puede resultar un poco complicado es en los libros de corte ABC, ¿no?, donde se llaman los primeros libros para inicial, para los estudiantes, para los niños que recién están empezando a leer o recién van a empezar la lectura. Esos sí son propuestas netamente ilustrativas, netamente más de imagen que de texto. Entonces ahí sí tenemos que tener un poco más de cuidado e inclusive pedir al ilustrador que ellos mismos propongan temas dentro de los asuntos que tocan a los estudiantes o a los chicos que recién están en inicial, y más o menos se dejen llevar de libros que ya existen y propongan temas. Cuando digo propongan temas me refiero a por ejemplo, cosas que interesen a los niñitos de 5 o 6 años, ¿no? Por ejemplo, cómo empiezan a volar las aves, cómo salen los pollitos del huevo, ese tipo de cosas que son los primeros aprendizajes, ¿no? Y yo he conseguido gracias a eso, buenos trabajos, muy buenos trabajos que han resultado. Entonces, los artistas también saben interpretar eso y se consigue, pero obviamente a veces tenemos que tener la asesoría de un educador, ¿no? Eso sí es importante. Sin un educador no podemos tampoco mandarnos con todo, ¿no? Hay que trabajar con cuidado en eso. Sí, la cosa es compleja, porque no vayan a creer que, como ya tienen el libro en la mano para niños de 6, 7, 8 años, qué fácil todo esto, ¿no? Y el cuento a veces pasa como inadvertido, pero el problema de la ilustración es terrible. A veces la ilustración, el costo de la ilustración vale más que el papel y la tinta escrita, vale más. Y es difícil tener un buen ilustrador porque cuesta, pide demasiado el trabajo. De ahí que en mis talleres, disculpen que hable de mis talleres, pero yo tengo talleres de hace 40 y tantos años, por ejemplo en la de Lima, qué gusto me dio cuando los niños
que las madres de familia de la universidad no podían controlar, y era vacaciones, enero, febrero, me lo lanzan a mí. Y entonces había un amigo que dijo, no, yo no quiero conmigo. Y yo feliz, que venga a mí. Y me puse a hacer cuentos con ellos y descubrí algo, que el niño no puede escribir cuentos sin dibujar. Todos los niños ilustraban sus cuentos y a mí me pareció maravilloso. Y esa creo que debe ser parte de la formación de los talleres, que ustedes también hacen seguro, con niños, acostumbrarlos a que también ilustren ellos mismos. Yo he sido pintor hasta los 26 años y como pienso vivir 120 años por lo menos, yo quiero a esta edad de 60 años, creo que cumplo, voy a volver a la pintura, porque veo que ese es el problema que tengo también yo para las ilustraciones. Si he dibujado, yo he estado pegado a los colores, tengo que volver para ilustrar como me place y como mejor. Por ejemplo, yo tengo una novela, Patido por un caballo. Qué difícil es encontrar, y cuando yo le explico, yo quiero de esta forma, de esta manera, de este modo, mejor lo hago yo, digo finalmente, porque si yo le pido que me dibuje la luna, me pone un zapato. Si yo le pido que me dibuje un paisaje de flores, me pone un puente. Entonces no nos entendemos, es bien difícil. Últimamente con mi perro, el Chimu, que se enamoró de la luna, que vi que me aparecían perros peludos y ese no es el perro Chimu. Entonces es un problema también difícil y es cuestión de educación y de formación desde abajo, ¿no? Con el niño. Y el profesor siempre tiene que estar al tanto de todo eso, por supuesto. Yo tengo unas interrogantes respecto a las literaturas regionales, ¿no? Si ellas, he tenido oportunidad de leer algunos textos regionales y muchas veces lo que observo es que lo que se modifica es el escenario, pero no hay necesariamente digamos una característica que yo pueda decir, eso es netamente plurano, eso es netamente amazónico, simplemente es como que le cambiara el fondo, ¿no? Entonces, a nivel de edición, a nivel de también de experiencia de escritura, ¿cómo ustedes pueden diferenciar la calidad que pueda tener esa literatura? O si para ustedes es suficiente el cambio de escenario, uno. Y dos, cómo el tratamiento de un tema determinado, o sea, como decía Cromwell, que puede ser no solamente los mitos, cuentos, leyendas, sino toda temática del entorno, cómo se puede ser vigilante, porque sucede, hay literaturas que son pamfletarias y no literarias, ¿no? O sea, ¿dónde está ese límite? ¿No? ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo uno puede saber cuál es ese límite? Y la última, disculpen la cantidad de preguntas, porque como nadie decía nada, yo tengo miles acá. Y la tercera es que si ustedes conocen, porque sí existe, y si no, digamos, la mayoría de personas, sí hay literatura ilustrada, no solamente cómica y narrativa, libro álbum ilustrado para jóvenes, y también con temática latinoamericana y también que nos concierne a nosotros con temática social, ¿no? Si ustedes han aproximado también esa literatura de álbum ilustrado, ¿no? Que toca también esos temas. Y la última, en literatura amazónica, ¿cómo es que diferencian la literatura amazónica mestiza de aquella originaria? Aparte de la lengua, que me pareció muy interesante de Ricardo Ayllón, que subrayó la necesidad de que sean en lenguas originarias también, ¿no? O sea, ¿cómo diferencian? Porque la mestiza es diferente de la originaria, ¿no? Entonces, cuatro cosas, puede ser una persona cada uno. Sí, el límite de la literatura panfletaria con la que no sería panfletaria y tendría cierta calidad, yo creo que está en el tratamiento del lenguaje, ¿ya? El tratamiento del lenguaje que yo procuro, por lo menos, yo no puedo hablar por ellos, ni por ustedes, el lenguaje que yo procuro es que sea eufónico, que sea musical y que sea lúdico. La literatura está hecha para entretener, para divertir, para conmover, para motivar reflexiones, pero si yo lo digo entre comillas, poéticamente, con equilibrio, con equidad, tratando de no desbarrancarme en la poesía, sino más bien pegado a lo dramático que estoy transmitiendo,
Entonces, si yo digo eso con eufonía, con buen gusto, con buen decir, musicalmente, voy a llegar seguramente a un buen fin con el cuento, ¿no es cierto? Porque finalmente, como siempre lo digo, para mí la literatura es musicalidad. El cuento es una caja musical. Cuando yo leo un cuento de José María Arguedas, yo noto su musicalidad en Guarmacuyay, por ejemplo. Yo leo el cuento Calixto Garmendia de Ciro Alegría y percibo su musicalidad. Y ustedes la percibirán cuando leen las leyendas de Bécquer o el cuento El Lobo de Rubén Darío. Todos ellos son musicales. Borges tiene su musicalidad, o Cortázar tiene su musicalidad, y Vallejo también. De ahí que yo leo un poema de Vallejo, yo lo distingo de Rubén Darío o de otro poeta como Pablo Neruda. Y lo mismo es en el cuento, ¿ya? Entonces, esto ya es cuestión también de práctica, de ejercicio y de talento, pues, ¿no? Que se desarrolla con el tiempo. El talento lo tenemos todos, solamente es cuestión de creernos, ¿no? Con talento, y de ejercitar la pluma y de tratar de no perder esto, la poesía. La poesía para mí es el arte. Todas las artes tienen poesía. Aquel que dice que no me gusta la poesía, no quiero la poesía, yo quiero ser narrador nomás, bueno, pues está equivocado a mi modo de ver, porque tanto la poesía puede tener también su lado narrativo, y Vallejo tiene poemas en prosa, por si acaso, ¿ya? Como el poema, el cuento, perdón, puede tener lados poéticos. De hecho que es así, por eso tenemos El Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, o tenemos Saint-Exupéry, que es un poema. Eso va a depender del talento de cada uno, de la visión de cada uno y de la preocupación por el tratamiento del lenguaje. El lenguaje siempre deberá tener prioridad en la escritura de los cuentos. Por eso el escritor debe ser un lector voraz, debe no solamente leer literatura, sino estudiar, investigar pinturas, estudiar, investigar técnicas, si es posible, de piano, de violín, tener técnicas diversas para que cuando escriba el lenguaje sea lo más apropiado, lo más lúdico, lo más musical posible. Y la musicalidad fácilmente nos lleva al tono poético, la poesía en el cuento. De ahí que cuando uno lee un cuento, uno puede decir, esto es un poema y cómo me gusta. Eso es. Con respecto a la literatura regional, ¿cómo es que decías que tú lo único que ves son cambios de escenarios y nada más, ¿no? Ya, bueno, o se suele percibir un poco eso. ¿Cómo es que nosotros, de alguna manera, evaluamos a los buenos escritores que no solamente se queden en eso? En primer lugar, con el dominio, el manejo que tienen de su cultura, de la amplitud de su cultura. En cada región hay escritores, efectivamente, que pueden enfocar sus temas en cosas que tienen que ver, en elementos que tienen que ver con su entorno, con su espacio, con sus personajes, pero eso no es suficiente. Tienen que tener un conocimiento profundo, un dominio y también mucha investigación de los elementos que componen su cultura, ¿no? Su cultura ancestral, su cultura actual, su historia, y eso plasmarlo adecuadamente con un buen lenguaje, como decía Cromwell, pero también yo incluiría ahí el estilo y la técnica, ¿no? ¿Cómo es que uno sabe que ese autor tiene calidad? Porque tiene dominio de las técnicas. Nos sorprende, y el mejor es Cromwell, ¿no? Nos sorprende, de repente hace un quiebre en la historia, o nos sorprende con un final inesperado, ese tipo de cosas. Junto con el dominio de su cultura, yo creo que son los mejores ingredientes para encontrar un buen libro regional. ¿Y qué tipo de escritores son estos? Aquellos que se han involucrado plenamente, que han vivido plenamente. O sea, Osvaldo Reynoso decía que los ingredientes para un buen escritor es leer, escribir y vivir, ¿no? Y son esos escritores que han tenido esos tres elementos, y sobre todo el vivir, que se han embebido de su propia cultura y que la han sabido plasmar muy bien, yo creo que son los que mejores nos van a ofrecer, nos van a entregar libros de sus regiones. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita en Piura, además de Cromwell, por ejemplo, hay un muchacho, Cosme Saavedra, ¿no? Por ejemplo, tiene unos libros, una saga de libros que se llaman Wallach, ¿no? Wallach, ¿qué cosa es? Es un elemento muy propio de la cultura tayán, ¿no?
tiene elementos de leyenda, de mito, históricos, etcétera, inclusive hasta mete matemáticas, ¿no? Entonces él conoce muy bien los elementos de su cultura, pero también de su propio bagaje. Entonces, así como este tipo de escritor, se me ocurre por ejemplo Óscar Colchado Lucio en Ancash, ¿no? Óscar Colchado Lucio con Cholito, que es un personaje inacabable, está embebido en toda la cultura, no solamente de Ancash, sino del Ande, y inclusive de la costa, ¿cierto? Porque él ha viajado, ha entrevistado gente. Yo he visto cuadernos de entrevistas, videos, audios, etc. Entonces, ese es el escritor verdadero, el que investiga, el que se involucra con la gente, el que conversa, el que se mete en los mercados, el que conversa con el común de la gente, y de ahí va ganando, va enriqueciendo su literatura y va a ofrecer lo mejor de la cultura peruana al lector. Bueno, brevemente, la literatura amazónica, se podría decir, bueno, se circunscribe a lo que es el río Amazonas, en la cuenca del río Amazonas, ¿no? La cuenca es lo que envuelve. Si este es el río, todo lo que está alrededor, esa es la cuenca. En mi caso, yo por ejemplo le he publicado a Dante Castro, que también escribe cuentos de la selva, pero desde una mirada de afuera, ¿no? La gente que está circunscrita en la Amazonía tiene una experiencia vital diferente. O sea, no es una mala literatura, pues, desde luego, digo que no, sino solo que en cada palabra, por ejemplo, tengo un amigo que ya falleció, que escribió un libro que a mí me parece muy bueno, muy extraordinario. Él era profesor de educación primaria y, claro, no vas a encontrar en el libro que hay técnicas literarias, es una narración más bien lineal, pero tiene muchos dichos populares. Es una narración muy bonita, que uno siente y te conectas y te circunscribes al lugar y te da ganas. Es una lectura muy agradable, ¿no? Los mestizos, por así llamarlo, son los que producen la mayor literatura. Seguramente en las comunidades étnicas, que son muchas, en San Martín no hay muchas, hay pocas, pero en Alto Amazonas, en Pucallpa hay creo que más de 50, también tienen su cosmovisión amazónica, pero ese es un tema ya más amplio, ¿no? Ellos también seguramente, y hay trabajos de recopilación y todo eso. Lamentablemente no tengo mucho acceso a esa literatura, pero más es de tradición oral, se cuentan, hacen sus encuentros. Hace unos 3 meses atrás hubo un encuentro de curanderos, por ejemplo, ¿no? Y eso también es importante. Creo que falta más incidir en ese tema para recoger esa literatura que hay ahí, que no está muy difundida, que digamos. Bien, antes de agradecer a la mesa, me piden que yo haga una suerte de resumen, pequeñito si se puede. Dice, bueno, lo que a mí me queda, y así como suerte, también lo dejo como pregunta sobre estos 4 temas que ha sido el eje de la conversación, es que en efecto hay una diversidad cultural que de alguna manera está desarticulada de región en región. ¿No queda esa sensación? Repito, me deja esa sensación de que la diversidad cultural aún sigue desarticulada. Por eso yo trataba cuando iniciaba, comentaba lo de Cornejo Polar respecto a que la literatura también es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad peruana. Entonces eso me lleva a ese resumen. El segundo punto es sobre los géneros que se están creando. Como lo han dicho, es la narrativa la que predomina. Dentro de la narrativa el cuento, luego la novela, la poesía, luego la poesía y el teatro más relegados. Y como tercer punto, los temas han visto que lo han dicho todos, no hay límite de temas, todo se puede transformar en literatura, solamente hay que investigar y trabajar al respecto. Y respecto a la preocupación del lector, en efecto, lo que nos ha dejado acá, sobre todo el maestro Cromwell Jara, es que hay una preocupación de que el niño debe trabajar con la idea de un Perú. Bueno, yo quiero agradecer a la mesa, al maestro Cromwell Jara, a Ricardo Ayllón, a Mildred Vázquez y también a todos ustedes, y pido un fuerte aplauso para ellos.